En esta clase vamos a mirar las propiedades más elementales de los espacios vectoriales que estoy poniendo acá en pantalla, ¿sí? Que son 5 de ellas, las que describen de alguna manera propiedades que parecen ser elementales pero que no están, digamos, no son parte de la definición y hay que demostrarlas, ¿sí? La primera de las propiedades lo que me dice es que si multiplico 0 por un vector cualquiera, 0 siendo el neutro de la primera operación del cuerpo, ¿no es cierto? 0 por un vector cualquiera me da el vector nulo, ¿sí? La segunda de ellas es una propiedad similar que me dice que si multiplico un escalar cualquiera por el vector nulo, me da el vector nulo, ¿sí? La tercera de ellas me dice que si una multiplicación entre un escalar y un vector me da el vector nulo, entonces quiere decir o bien que el escalar es 0 o bien que el vector es el vector nulo. Y después la otra habla de opuestos, ¿sí? Lo que me dice es que si yo multiplico el opuesto de un escalar por un vector, me da el opuesto del resultado de multiplicar el escalar por el vector, y lo mismo en el caso 5, solo que trabajando con el opuesto del vector, ¿sí? Es importante notar la diferencia, por lo menos al principio y hasta demostrar estas propiedades, de expresiones tales como la que aparece en la propiedad 4, ¿sí? No es lo mismo decir el opuesto del escalar por el vector que el opuesto de todo el producto escalar por vector, ¿sí? Estas cosas son, hay que prestarles atención, aunque después de las propiedades sí uno puede afirmar estas cuestiones. Muy bien, lo que vamos a hacer es demostrar estas propiedades, ¿sí? De paso vamos a ver cómo se trabaja desde el punto de vista algebraico con estas afirmaciones en los espacios vectoriales, y teniendo mucho cuidado con lo que nosotros conocemos. Lo único que conocemos es la definición de espacio vectorial. Entonces nos tendríamos que valer de todo lo que quiere decir que la primera operación sea un cuerpo, sea un grupo abeliano con el primer conjunto, que el segundo conjunto sea un cuerpo, ¿sí? Y las propiedades de la ley externa, ¿sí? La distributiva respecto de la suma de vectores, la distributiva respecto de la suma de escalares, esa asociativa mixta que tenía entre los productos, y que el neutro de la segunda operación del cuerpo es también neutro para la ley externa. Bien, entonces vamos a empezar por la primera de las propiedades, ¿sí? Para la demostración de la primera de las propiedades vamos a partir de una verdad ineludible, ¿sí? Indiscutible, que es, bueno, esta identidad, ¿no es cierto? Voy a prestarle mucha atención al uso de los pori más gordos, que serían la ley externa y la ley interna, y a los pori más flacos, que van a ser los del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, entonces, a partir de acá, lo que nosotros decimos es que, bueno, como 0 es el neutro para la suma en el cuerpo, alfa es lo mismo que alfa más 0, ¿sí? Así que acá lo único que me queda es esto, ¿sí? Y esto es porque 0 es neutro, ¿sí? En K más, ¿sí? También es el neutro de la primera operación del cuerpo. Bien. Ahora vamos a utilizar la primera de las propiedades de espacios vectoriales, ¿sí? Yo le voy a poner propiedad 1, 2, 3 o 4 como para guiarnos y no repetir todo el nombre. Recuerden que tienen que hacer referencia a las propiedades que enumeramos, a las propiedades no, a las 4 cosas que definen a la ley externa, ¿sí? Entonces, a ver, acá lo que voy a hacer es hacer la distributiva, ¿sí? Respecto del más, ¿sí? Entonces acá me va a quedar alfa por b más 0 por b. Acá este más, que antes era entre dos elementos del cuerpo, ahora se transforma en el más gordo porque son vectores, igual alfa por b. Y lo que usé fue la propiedad 2, ¿sí? No le vamos a poner propiedad, vamos a ponerle condición 2. No, es la condición, sí, es la condición 2 para espacios vectoriales, ¿sí? Muy bien.
Ojo, no me puedo tentar acá de decir que 0 por b es b sub 0 porque es lo que necesito demostrar, ¿sí? Ahora lo que puedo hacer, ¿sí?, es sumar a los dos lados el opuesto de este vector, ¿sí? El opuesto de este vector. Entonces yo lo que voy a hacer es poner menos alfa por b, que es el opuesto de este vector, más alfa por b, más 0 por b. Acá son todos más que están entre vectores, y acá me va a quedar alfa por b más el opuesto de alfa por b, ¿sí? Recuerden que menos alfa por b es el opuesto de alfa por b, ¿sí? ¿Está bien? Entonces acá lo que hago es sumo el opuesto de alfa por b a ambos miembros. Muy bien. Ahora, si este vector es el opuesto de este vector, ¿sí?, dado que en más es un grupo para el conjunto de vectores, ¿sí?, esto va a dar el vector nulo, ¿sí? Entonces acá vamos a poner definición del vector nulo en B con el más gordo. Bien. Más 0 por B, y acá también me da el vector nulo, ¿sí? Muy bien. Pero si el vector nulo, si yo a algo le sumo el vector nulo, justamente por la misma definición del vector nulo, ¿sí?, esto me va a dar 0 por b. Acá en realidad no estoy usando la definición del vector nulo, sino lo que estoy usando es la definición de opuestos, ¿sí? Así que lo vamos a corregir, definición de opuestos. En definitiva, hemos llegado a la igualdad que nosotros queríamos, ¿sí? Así que de esta manera hemos demostrado la primera de las propiedades. Pasamos ahora a demostrar la segunda. Bueno, ahora vamos a mirar la segunda propiedad que tenemos que demostrar, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a partir de alfa por b igual a alfa por b. Y lo que vamos a hacer, ¿sí?, es utilizar el neutro para la suma en el grupo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es cambiar b por b más b0, ¿sí? Acá es un más gordo, ¿sí? Y acá voy a dejar alfa por b. Lo que usé acá es la definición del neutro de b0 en b más gordo, ¿sí?, ya que b más b0 es lo mismo que b. Muy bien, ahora vamos a usar la distributiva con respecto a la suma de vectores, que sería la condición 1 de espacio vectorial. La primera de las condiciones, ¿no? Entonces esto me va a quedar alfa por b más gordo alfa por b0 igual alfa por b. Y acá lo que voy a hacer es algo similar a lo de antes. Voy a sumar el opuesto de alfa por b de los dos lados, ¿sí? Entonces acá me va a quedar menos alfa por b más alfa por b más alfa por b0 es igual a menos alfa por b más alfa por b, ¿sí? Recordemos que este es el opuesto de alfa por b. Muy bien, ¿cuánto es un vector más el opuesto? Es obviamente el vector nulo. Y acá del otro lado pasa lo mismo. Acá me queda alfa por b0 y del otro lado acá pasa lo mismo, el vector nulo, ¿sí? Esto es por la definición de opuesto en el conjunto B+, en este caso. Bueno, y finalmente lo que tenemos es que por la definición de neutro, ¿sí?,
si yo tomo un vector y le sumo el neutro, ¿sí? Me va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Alfa por B0, entonces es igual a B0. Y de esta forma hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Acá el neutro, obviamente estamos usando el neutro para el grupo, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las siguientes propiedades. Pasamos a demostrar la tercera propiedad que me dice que si tengo el producto entre un escalar y un vector y me da el vector nulo, entonces quiere decir o que el escalar es 0 o que el vector es el vector nulo. Bien, entonces, para demostrar esto vamos a considerar lo siguiente. La primera opción, aunque es un poco obvia, es decir, bueno, si alfa es 0, ya está. ¿Está bien? Porque ya llegué a lo que quería. Yo lo que tengo es, si tengo tal producto igual a 0, entonces o bien alfa es 0 o bien el vector es el vector nulo. Si alfa es 0 no hay nada que demostrar, ¿sí? Ya queda inmediatamente demostrado, ¿sí? Ahora, la segunda opción es que alfa sea distinto de 0. ¿Sí? La opción 2 es, bueno, vamos a suponer que alfa es distinto de 0. Ahora, alfa es un escalar del cuerpo, ¿sí? Y 0 es el neutro para la primera operación, que es que al ser distinto de 0, tiene un inverso para la segunda operación. Recuerden que los cuerpos, ¿sí? Todos los números o todos los elementos tienen inverso, salvo el neutro de la segunda, el neutro de la primera operación, ¿sí? En este caso el 0. ¿Sí? Entonces, a partir de acá vamos a decir que existe entonces un elemento, alfa a la menos 1 lo vamos a llamar, ¿sí? Que es el simétrico de alfa para el por en el cuerpo, ¿no es cierto? En esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sea simétrico? O sea que alfa por flaquito, ¿sí? El por flaquito, alfa a la menos 1, ¿sí? Me da el neutro de la segunda operación del cuerpo. ¿Está bien? Muy bien. Y entonces a partir de acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de lo que me dice la implicación, o sea, de que alfa por b es el vector nulo. ¿Sí? Muy bien. En esta igualdad vamos a multiplicar a ambos miembros por alfa a la menos 1. Entonces me va a quedar alfa a la menos 1 por alfa por b. Esto es igual a alfa a la menos 1 por el vector nulo. ¿Sí? Fijémonos que tenemos todas leyes externas. ¿Está bien? Ahora, de acuerdo con la condición 3 de espacios vectoriales, ¿sí? O sea, acá me olvidé de decir, bueno, que multiplico a ambos miembros, ¿sí? Por alfa a la menos 1. Entonces ahora, por la condición 3 de espacios vectoriales, lo que vamos a hacer es esta asociativa mixta. Esta expresión es lo mismo que poner alfa a la menos 1 por flaco alfa por b. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Ahora, alfa a la menos 1 por alfa, ¿sí? De acuerdo con esto que nosotros acabamos de decir, vamos a ponerle estrellita, ¿sí? Entonces, por estrellita, alfa a la menos 1 por alfa es 1. 1 por b, ¿sí? Esto sería igual a alfa a la menos 1 por b sub 0. Ahora, 1 por b, ¿sí? Es evidentemente b. Esto es por la condición 4, ¿sí? Porque 1 es el neutro de la segunda operación del cuerpo, es también, por la condición 4 de espacios vectoriales, es también neutro, ¿sí? De la ley externa, o sea que esto es b. Y por otro lado, alfa a la menos 1, ¿sí? Es un escalar. Un escalar por el vector nulo, por la propiedad 2 que demostramos hace un pizarrón atrás, ¿sí? Esto da el vector nulo, ¿sí? Un escalar por el vector nulo me va a dar el vector nulo. Y acabamos de llegar entonces a que b es el vector nulo, completando la demostración.
Recordemos que la demostración me decía que tenía que demostrar o bien que alfa era 0, que es la opción 1, o bien que b es el vector nulo, que es justamente la opción 2. Muy bien, pasamos ahora a las dos propiedades que nos faltan. Bueno, pasamos a la propiedad 4, ¿sí? En donde hay que demostrar que si yo multiplico el opuesto de un escalar por un vector, obtengo el opuesto del producto, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo hacemos para demostrar esta propiedad, ¿sí? Es bastante sencilla, lo que vamos a hacer es partir, ¿sí?, de la propiedad 1 de espacios vectoriales, que lo que me decía era que 0 multiplicado por b es el vector nulo, ¿sí? Esto es por la propiedad 1 de espacios vectoriales que habíamos demostrado hacía algunos pizarrones atrás. Ahora bien, por la definición de simétrico en el cuerpo, ¿sí?, en K+, ¿sí?, yo lo que puedo pensar es que 0 es lo mismo que menos alfa más alfa, ¿sí?, por b igual al vector nulo, ¿sí?, donde alfa y menos alfa son dos números simétricos respecto de la operación más en el cuerpo. Ahora bien, podemos utilizar la condición 2 de espacios vectoriales, que era la que permitía hacer la distributiva, ¿sí?, de la ley externa con respecto a la suma en el cuerpo. Con lo cual esto me va a quedar menos alfa por b. Quiero poner acá un paréntesis como para decir, el que estoy multiplicando es menos alfa, ¿no? Menos alfa por b, más gordo va a quedar acá, alfa por b, es igual al vector nulo, ¿sí? Este paréntesis podríamos evitarlo, no influye en nada, digamos, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, justamente es sumar el opuesto de alfa por b, ¿sí? Así que vamos a ponerlo esto de la siguiente manera. A ver, menos alfa por b más alfa por b, hasta acá es lo mismo que está escrito arriba, pero yo ahora voy a sumar el opuesto de esto. Ojo, que no es lo mismo, es menos alfa por b. ¿Está bien? Y acá va a quedar lo mismo, ¿no? B0 más menos alfa por b. Entonces lo que hice fue sumo el opuesto de alfa por b, ¿sí? Estamos trabajando en este caso en b+, ¿sí?, el opuesto según esta operación. Excelente, muy bien. A ver, ¿qué podríamos decir? Por el lado izquierdo, acá me va a quedar directamente menos alfa por b. ¿Por qué? Por la definición de neutro, ¿sí? Definición de neutro en b+, ¿sí? Bueno, por lo menos por ahora vamos a poner esto, entonces nada más. Entonces acá me va a quedar menos alfa por b, más gordo, alfa por b, más gordo, menos alfa por b. Muy bien. Y ahora lo que tendríamos que mirar es esto de acá. Alfa por b más menos alfa por b, por definición de opuestos, ¿sí? ¿Quién da? Da el vector nulo. Bien, así que acá todo esto me da el vector nulo y acá me permanece todavía esto, menos alfa por b. Muy bien, ahora el vector nulo, si yo le sumo un vector cualquiera, va a darme ese vector cualquiera, que en este caso es menos alfa por b. Entonces, esto es por definición de neutro, ¿sí? Y acá hemos llegado a lo que queríamos, ¿sí? Muy bien. Acá demostramos la propiedad 4. Bueno, en el próximo pizarrón vamos a demostrar la propiedad 5. Si ustedes quieren, pueden adelantarse y tratar de pensar una demostración. Yo la voy a hacer partiendo, es muy similar, se puede hacer de manera muy similar partiendo desde la propiedad 2, ¿sí? Pero si quieren pueden detenerse acá, tratar de hacerla ustedes y luego comparar o corroborar con lo que hacemos en el próximo pizarrón. Bien.
Seguimos entonces. Bueno, vamos a la última de las propiedades de los espacios vectoriales que vamos a demostrar, la quinta propiedad, que también hace un juego respecto de los opuestos, de cómo el opuesto digamos, el opuesto para la ley externa es lo mismo que el opuesto para alguna de las dos de los dos elementos, o escalar o vector, ¿sí? Como les había dicho, para demostrar esta propiedad vamos a partir de la segunda propiedad de espacios vectoriales que demostramos hace un ratito, que es que alfa, un escalar alfa cualquiera por el vector nulo, me da el vector nulo. Esto es la propiedad 2 de espacios vectoriales que demostramos hace un ratito atrás, y como la demostramos la podemos usar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por definición de simétrico, ¿sí? En el espacio, en el grupo de los vectores, ¿sí? Por la definición de simétrico, B0 lo podemos cambiar por B más el opuesto de B, ¿sí? El opuesto de B, ¿sí? Así lo voy a llamar. Muy bien, y ahora lo que podemos hacer es usar la condición 1, ¿sí? De espacios vectoriales, que me permitía distribuir el escalar, ¿sí? Con la suma de vectores, ¿sí? O sea que acá me va a quedar alfa por b más alfa por menos b igual al vector nulo. Muy bien. Y ahora lo único que voy a hacer es sumar el opuesto de alfa por b, ¿sí? Sumo el opuesto de alfa por b y entonces me va a quedar alfa por b más alfa por menos b más el opuesto de alfa por b es igual a b0 más el opuesto de alfa por b. ¿Sí? Esto es lo que hice aquí. Genial. Ahora, b0 más el opuesto de alfa por b es directamente el opuesto de alfa por b. Acá lo que usé fue la definición de neutro, ¿sí? Para el caso b+. Bien. Acá lo que voy a hacer es convertir estos dos, alfa por b más menos alfa por b, en b sub 0. Esto es la definición de opuesto, también en b+. Más, y bueno, lo que me quedaba que era alfa por menos b. Ahora, por definición de neutro, esto es lo mismo que alfa por menos b. Y hemos llegado a lo que queríamos. Muy bien, de esta manera hemos demostrado todas estas propiedades, ¿sí? De los espacios vectoriales, y digamos que cerramos con una primera parte que es bastante fundamental, es un poco técnica en algún sentido, es un poco teórica. Vamos a medida que avancemos y que tengamos más elementos dentro de esta teoría, porque ahora por lo menos tenemos algunas propiedades más. Antes teníamos solo la definición. Bueno, ahora tenemos definición y algunas propiedades, y vamos a avanzar un poquitito respecto de algunos espacios vectoriales y otros elementos que aparecen dentro de los espacios vectoriales, otras propiedades y otras cosas que se pueden hacer con ellos. Muy bien, nos vemos la próxima clase.